Hola, bienvenido a los recursos de identidad. Mi nombre es Araya Armendáriz y me da mucho gusto que podamos compartir este espacio juntos. La serie que estás a punto de escuchar es de El Evangelio según San Marcos, donde con toda la influencia del apóstol Pedro vamos a aprender acerca de la humanidad de Cristo, cómo fue en la tierra y además de lo accesible que es Dios hace con nosotros y de lo fácil que es tener una relación con Él. Te invito a que medites en Él, a que lo compartas y a que realmente lo disfrutes y pueda ser una bendición para ti. Además te recuerdo que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. En todos estamos como @identidadslp. Además nos puedes mandar un correo a identidadslp@gmail.com. Esperamos que lo disfrutes y que pueda ser una bendición. Que estés muy bien, hasta luego. Y estamos entrando a la parte final de Marcos. Estamos entrando a la última semana del ministerio de Jesús. Esa última semana que cubre pues la razón de ser del Evangelio. El día de hoy vamos a hablar de fe. Vamos a hablar de la fe correcta y de la fe hipócrita. Y vamos a comenzar describiendo y hablando un poco acerca del penúltimo milagro de Jesús. Es el penúltimo milagro, es la última sanación que está registrada en el Evangelio de Marcos. Y a lo largo de su ministerio, Jesús hizo muchos milagros, Jesús hizo muchas sanaciones, como lo hemos platicado, con una sola finalidad. La finalidad de los milagros, la finalidad de las sanaciones, la finalidad de todo vamos a llamarle espectáculo milagroso que Jesús hizo durante su ministerio, era demostrar de una manera absoluta, número 1, su poder, número 2, su deidad y número 3, su compasión. Porque imagínense, si hoy en día hay tanta falta de fe, a pesar de que los milagros de Jesús están registrados en muchos escritos fuera de la Biblia, imagínense lo que significaría si Jesús hubiera predicado lo que predicó y no hubiera demostrado su poder a través de tantos milagros. Entonces, cada uno de los milagros y de las situaciones que ocurren en la Biblia fueron hechas para que la gente a su alrededor reconociera su poder, reconociera su deidad y sobre todo se mostrara la compasión, porque habría muchas formas de hacer milagros. Yo creo que si Jesús se hubiera puesto a hacer magia, aparecer cosas, desaparecer cosas, igual hubiera mostrado poder y deidad, pero no hubiera quedado de manifiesto la compasión. Por eso es que llevó a cabo tantas sanaciones, por eso es que ayudaba tanto a la gente a través de alimentación, sanidad, porque de una u otra manera la gente sentía, a este hombre le importa mi poder. A ese hombre le importa mi bienestar. ¿Sí? El poder que él tiene me sirve a mí. Yo creo que es algo que tú y yo tenemos que comprender porque a veces lo olvidamos. La canción que cantábamos en la alabanza y que Sari explicaba muy, muy bien, es cierto, a Dios le importas y le importas tú. Igual le importan todos los que están a tu alrededor. No es como que Dios es como tú y como yo, que a veces no podemos enfocarnos en dos cosas a la vez. Dios puede estar enfocado en tu vida y en la mía y en la vida de todas las personas de la misma manera y con la misma capacidad de amor y de importancia hacia ellos. El milagro que vamos a ver el día de hoy lo vamos a dividir en dos partes, porque uno es, digamos que lo que provoca o lo que detona el milagro, y número 2 vemos la actitud de Jesús ante la fe. Quiero que abramos la Biblia en Marcos capítulo 10, versículo 46. Vamos a leer del 46 al 48. Después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud lo siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. De nuevo, volvemos a encontrar ese término
que a mí en lo particular me ha sorprendido a lo largo de todo el estudio que hemos hecho de Marcos, el tema de la multitud. De nueva cuenta, Jesús está siendo seguido por la multitud. Lo hemos dicho muchas veces y yo creo que para mí el objetivo de este estudio de Marcos es que tú seas capaz de separarte de la multitud. Que sepas si eres de la multitud o no, porque ¿quiénes son la multitud? Los que siguen a Jesús, pero por los motivos incorrectos. Esta multitud estaba siguiendo a Jesús por curiosidad, estaba siguiendo a Jesús por el show, estaba siguiendo a Jesús por ver qué cosas nuevas iba a hacer. Eran personas que si bien caminaban con Él, no le habían entregado su vida a Él. Eran los primeros que iban a abandonar a Jesús. Y entre esa multitud, ¿sí?, había un ciego. ¿Sí? Recordemos que el ciego en aquella época era un hombre despreciado. Era un hombre que se le consideraba pecador, que se le consideraba que estaba bajo el juicio de Dios y bajo el juicio de su ira. Si alguien tenía una enfermedad, si alguien tenía un problema físico evidente, la gente decía, eres pecador. Sí. Entonces, cuando les iba bien, ellos decían, yo no soy pecador porque veme. A veces a ti y a mí nos pasa algo así, lo seguimos haciendo hoy en día. Vemos que algo nos pasa en la vida y decimos, ay, ¿por qué Dios me está maltratando de esta manera? Y a veces no nos ponemos a pensar si nosotros no lo provocamos o si en verdad sí es una consecuencia de nuestro pecado. Pero aquí este ciego es eso, es una persona más que estaba en la multitud y que escucha de Jesús. Y la verdad es que a mí me sorprende la actitud de este hombre, porque hay muchas verdades de cómo tú y yo debemos de comportarnos ante Jesús en su actitud. Y a veces leemos este milagro y se nos va como una cosa más en la Biblia. Pero la verdad es que la actitud de Bartimeo es la actitud que tú y yo tendríamos que tener. Dice ahí que cuando Bartimeo oyó de Jesús de Nazaret, estaba cerca, comenzó a gritar. Esta palabra gritar es el griego kratzo y viene del término clamar en necesidad. Haz de cuenta cuando te van a asaltar en la calle y gritas auxilio, eso es ese grito. Este hombre estaba clamando a Jesús. Y clamando no nada más de, hey, Jesús, veme, aquí estoy. No, le estaba clamando diciéndole, ven, te necesito, aquí estoy. Jesús, pon tus ojos en mí. Ese era el tipo de clamor que este hombre estaba haciendo. Y usa un término muy importante para referirse a Jesús. Él dice, hijo de David. ¿Qué significa que este hombre le estuviera diciendo a Jesús, hijo de David? Algo muy importante. Estaba usando el título mesiánico de Jesús. Estaba reconociendo a ese hombre como el heredero al trono de David, como el Mesías prometido. Entonces el hecho de que él diga, hijo de David, Jesús, hijo de David, está hablando de su fe. Está hablando de que este hombre era un hombre que conocía de la cultura judía, ¿sí? Sabía perfectamente que los judíos estaban esperando a un Mesías, ¿sí? No te dice si él en sí es Mesías, es judío o no, ¿sí? Pero sabemos que conocía y lo está reconociendo. Es decir, lo primero que hace es clama a Jesús, pero clama a Jesús con el reconocimiento de quién es Jesús. Con el reconocimiento de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Mesías prometido. Y luego, no nada más de eso, dice Jesús, hijo de David, y dice, ten compasión de mí. Esa frase para mí revela la fe de este hombre, porque le está suplicando desde su corazón, le está suplicando, es una súplica del corazón de este hombre. ¿Qué significa el hecho de que el hombre le pida compasión? ¿Por qué no dice Jesús, hijo de David, ayúdame? ¿Verdad que no dice eso? No dice Jesús, hijo de David, sana mis ojos. No dice Jesús, hijo de David, aquí estoy, voltéame a ver. No, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Lo que el hombre está revelando con esa expresión es que él mismo se está reconociendo como pecador. Gerardo, ¿dónde dice eso?
Lo dice porque lo acabo de decir, un ciego en aquel entonces era considerado que alguien se quedaba ciego o nacía ciego por culpa del pecado. Entonces que este hombre le dijera a Jesús, compadécete de mí, le está diciendo, olvídate de que soy un pecador, olvídate de todo lo que hice, ten compasión de mí. Este hombre sabe que no merece nada. Este hombre probablemente sabe que su ceguera sí tenía que ver con algún pecado, o creía que tenía que ver con algún pecado, ¿sí? En su mente él no merece nada y su condición es una condición, se está reconociendo a sí mismo como alguien bajo la maldición divina. ¿Alguna vez tú te has reconocido a ti mismo bajo la maldición divina? No, Gerardo, yo no soy tan malo para que Dios me maldiga. ¿Verdad que no? La verdad es que si tú y yo no reconocemos nuestro pecado y no clamamos a Jesús en necesidad y no le buscamos como este hombre lo hace, estamos bajo la maldición de Dios. Estamos bajo la ira de Dios. Predicar algo que va en contra de la ira de Dios es un evangelio incorrecto. No podemos separar a Dios de su ira. Entonces, aquí vemos a un hombre diciendo, sí Dios, sé que he pecado. Sí Dios, sé que esta ceguera que tengo es por mi pecado. Ten compasión de mí. No estoy diciendo nada más que tengas compasión de mí. Al pedir misericordia, él lo que está haciendo es reconocer su pecado. Y me llama la atención porque al él reconocer su pecado y reconocer a Jesús como el Mesías, lo que está demostrando es que los ojos de su corazón, los ojos de su mente están más abiertos que los ojos de su vista, los ojos físicos en realidad. Él está mostrando que su mente vio la luz antes que los ojos. Él sabe lo que Jesús puede hacer en él. Y yo te pregunto, ¿tú sabes eso? ¿En verdad somos conscientes de lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas? ¿O estamos esperando a que Jesús haga algo para entonces comenzar a creer? Este hombre no se esperó a ser sanado para comenzar a creer. Este hombre reconoció su pecado, clamó a Jesús en necesidad, le pidió misericordia, lo reconoció como Dios y ahí todavía ni siquiera le dice, devuélveme la vista, ¿verdad? Él simplemente le dice, ten compasión de mí, haz lo que tú quieras, ten compasión de mí. Al gritarle y buscarle, no le importó lo que la gente le dijera. Es un ciego. El ciego no debería ni siquiera que estar ahí con ellos. Él no tendría por qué estar en la multitud, porque los ciegos eran despreciados, pero a él no le interesa la opinión de los demás. Él se aferra a Jesús. Él deja que su fe sea lo más importante. Y de nuevo es un filtro que tú y yo tenemos que hacer. ¿Cuántas veces dejas de lado la opinión de las demás personas por tu fe? ¿O cuántas veces por la opinión de las demás personas dejas de gritar y dejas de clamar en necesidad a Dios? Porque lo más fácil es que este hombre, cuando le comienzan a decir, ¡hey, cállate! Ay, sí es cierto, perdón, no soy nadie, no puedo dirigirme a Dios. No, al contrario, le dicen, cállate. ¿Y él qué hace? Grita más fuerte. No me importa tu opinión, me importa su opinión. Él es lo importante. ¿Cómo reaccionas ante la oposición de las personas cuando muestras tu fe? ¿Qué pasa con tu fe? ¿Se hace chiquita? ¿La metes abajo del sillón? ¿O la dejas que brille más y que salte más? Este hombre nos da la reacción adecuada, porque ante la oposición a nuestra fe, la respuesta es buscar a Dios con más entusiasmo. Tú y yo no hacemos eso. Cuando alguien nos critica, nos ataca, sí es cierto, y como que mejor es, bueno, ya mejor no digo nada. Este hombre no, este hombre dice, no me interesa tu opinión, a mí me importa Él, lo voy a buscar a Él es el importante en mi vida. Si estoy bien con Jesús, lo demás no me interesa. La gente no lo iba a ayudar. Te pregunto a ti, ¿la gente a ti te va a resolver tus problemas? ¿Verdad que no pasa eso? Si estás bien, estás rodeado de amigos. Si estás mal, no tanto. Jesús está ahí contigo, siempre, en las buenas y en las malas, lo quieras reconocer o no lo quieras reconocer.
Eso es lo que Bartimeo nos está mostrando con su actitud. Esa es la importancia de tener una fe ciega. Cuando alguien te dice, a veces decimos, no es que la fe es ciega y lo vemos como la fe es tonta. Eso no es una fe ciega. Una fe ciega es esto. Es alguien que cree a pesar de no ver. Es alguien que reconoce a pesar de no recibir. Es alguien que se aferra a Jesús a pesar de lo que dice la gente. Eso es la fe ciega. Es alguien que ve la luz antes de abrir los ojos. Porque la luz está dentro de él. La luz emana de él porque ha dejado que Jesús entre en su vida y le reconoce como algo importante en su vida. ¿Qué pasa cuando tu fe es correcta? Marcos 10, 49. Ojo, y me encanta este primer versículo. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo. Jesús reacciona ante tu fe. O sea, Jesús, hay una multitud de gente. Ponte a pensar cuánta gente, o sea, nosotros creemos que iba Jesús caminando y la multitud atrás así. Ay, Jesús, ahí va, no digas nada. No, la gente probablemente se iba abalanzando de él, buscándolo, aferrándolo, buscando ese milagro. Y sin embargo, Jesús seguía avanzando, porque Jesús sabía que estos eran de la multitud, que lo buscaban por las razones incorrectas, no se detiene por ellos. Pero cuando escucha a alguien con la fe adecuada y con la fe correcta, ¿qué hace? Se detiene. Se detiene y dice aquí, dile que se acerque. Díganle, a ese que me está gritando, lo quiero tener aquí cerca de mí. Aquí lo quiero escucharlo, quiero tenerlo cerca. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerca. Así que llamaron al ciego, anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Inmediatamente Jesús, por la fe del hombre, hace de este ciego el centro de la atención. El centro de la atención de Jesús se centra en este hombre. Cuando tú clamas a Jesús de la manera correcta, te vuelves lo más importante para Jesús. Jesús no le importa que la gente estaba gritando tonterías. Jesús no le importa que la gente estaba reprimiendo a este hombre. A Jesús lo que le importa es la fe de este ciego, ¿sí? Y entonces Jesús lo llama. Díganle que se acerca. ¿Y qué hace el hombre? Salta, brinca, deja todo y corre a Jesús. ¿Qué haces tú cuando Jesús te llama? ¿Yo? No, se me hace que eres tú. Ay, espérame Jesús, déjame, acabo unas cositas y voy. Espérame tantito. Déjame, pongo todo en orden y te busco. No, así no funcionan las cosas. Jesús te llama y tú saltas y corres a Él. La fe del ciego hace que Jesús se ofrezca para servirle a un pecador. Ojo, el hombre no llega y le dice, Jesús, necesito esto. La fe del hombre provoca que Jesús se acerque a él y le diga, ¿qué necesitas? ¿Cuándo se ha acercado Jesús a tu vida a decirte qué necesitas? Nosotros somos expertos en buscarle y decirle lo que necesitamos. Pero aquí la Biblia te está diciendo que si tu fe es correcta, es Jesús el que va a llegar a tu vida a decirte qué necesitas, qué quieres que haga por ti. Tu fe ya está en el lugar correcto. ¿Qué necesitas de mí? Imagina eso. Imagina que Jesús te diga a ti personalmente qué quieres que haga por ti. ¿Cómo logro que Jesús se acerque a mí y me diga qué quieres que haga por ti? A través de la fe. La fe es el elemento fundamental para tener una relación correcta con Dios. Tú y yo buscamos a Jesús, le pedimos cosas, esperamos que las resuelva y entonces pongo mi fe en ti. Y Jesús te dice, así no funciona.
Yo digo, ven, tú vienes, y si vienes con la fe correcta, ni me digas qué necesitas. Yo me encargo, yo tengo el control, yo sé qué necesitas. Pero a nosotros nos encanta hacer las cosas de la manera incorrecta. La fe es fundamental para tener una relación correcta con Dios. Y el ciego se acerca a Jesús y le dice, mi rabí. ¿Qué significa que el ciego se revele y le diga a Jesús, mi rabí? Le está diciendo, soy tu siervo, soy tu esclavo, soy tu discípulo, soy todo. Con la manera en la que el hombre se expresa a Jesús, le está diciendo y está hablando de su fe. Pregúntate de nuevo, ¿cómo te expresas de Jesús? ¿Cómo le diriges la palabra a Jesús? Ay, Diosito, ayúdame. O, Jesús, no merezco nada. Padre, aquí estoy, mi Señor, mi Salvador. Porque a veces, sí, está bien, Jesús y Dios se enfocan a lo largo de todo el Evangelio para revelarte esa relación amistosa de que Jesús es tu amigo, de que Dios es tu Padre, de que Jesús es tu hermano, con la intención de que nos atrevamos. Pero no podemos dejar de lado que Jesús es nuestro Señor y que nos debemos de someter a Él. Este hombre, cuando voltea con Jesús y le dice mi rabí, está mostrando su misión a Jesús. Y la respuesta de Jesús ante la fe, vamos a llamarle sumisa, de Bartimeo, es la sanación. ¿Sí? Cuando dice ahí que fue sanado, la palabra en griego es sozo. Esta palabra sozo es salvación. Tiene que ver, no nada más habla de que fue sanidad física, sino está hablando de una salvación. No es el término normal para curar. El término para curar es iaomai. Eso significa curar. No está hablando aquí de curar, está hablando aquí de salvar. ¿Cuál es la lección de la fe de este hombre? ¿Y por qué debemos de aferrarnos a vivir nuestra fe como la vive Bartimeo? Es que nos presenta primero que nada el modelo de la salvación. Aquí vemos cuál es el modelo correcto de la salvación. ¿Cuál es ese modelo? Número 1, me reconozco como pecador. Si tú no te has reconocido como pecador, no eres salvo. Porque si no eres pecador, pues ¿de qué te salvo? Entonces, paso número 1, como dice Bartimeo, se reconoce como pecador. Número 2, reconozco mi necesidad de ser salvado, porque a veces es, sí, soy pecador, y luego, ¿qué estoy haciendo al respecto? Entonces me reconozco como pecador y reconozco mi necesidad de que tengo que ser salvado. ¿Sí? Número 3, reconozco a Jesús como el que me puede salvar de mi pecado. Si yo cumplo esas 3 cosas, soy una persona salva. Pero entendiendo que el reconocimiento no nada más es mi rabí, sálvame. No, es vivo, sumiso. Que mi acción y mi hablar revelen una verdadera sumisión. Que mi acción y mi hablar revelen que en verdad creo que Jesús es mi Señor. Entonces reconozco mi pecado, reconozco mi necesidad de ser salvado de mi pecado y reconozco que Jesús es el único que me puede salvar de mi pecado. Y la segunda lección, que es la que más nos gusta, es que Jesús no ignora a quienes le piden misericordia. Si tú con fe le pides a Jesús, Jesús no te va a ignorar. A veces creemos que el hecho de que Jesús no nos responda tan claramente, creemos que nos está ignorando, pero no necesariamente. A todos nos gustaría tener este momento en el que Jesús se nos revele y nos diga, ¿qué necesitas, hijo mío? ¿Verdad que sí? Pero a veces ese silencio es porque Jesús está probando tu fe y no porque Él necesite saber si es verdad o no. Es porque tú y yo necesitamos saber si es verdad o no. A veces no recibimos eso que tanto queremos de inmediato porque Jesús está viendo si lo está siguiendo por eso o lo está siguiendo a pesar de eso. Y la tercera lección es que Jesús siempre va a mostrar compasión de un pecador. Siempre. Un pecador que se reconoce a sí mismo como pecador va a recibir misericordia por compasión de Jesús. Nunca se nos puede olvidar. Jesús nunca va a ignorar a un pecador arrepentido. Jamás.
Ahora, el siguiente pasaje, como les decía ahorita, presenta el comienzo de la última semana de vida de Jesús. Presenta la última semana del ministerio público de Jesús, y el título para este evento tradicional de la vida cristiana es la entrada triunfal de Jesús. ¿Sí? Ese evento que todos conocemos o hemos pasado alguna vez por el Domingo de Ramos. Ese domingo donde todo mundo recibió a Jesús como rey. Y la verdad es que me llama la atención ese pasaje porque tú y yo creemos en verdad que hubo una celebración, que hubo una fiesta increíble, y a veces vemos imágenes así en la tele o en los folletitos que nos daban en la iglesia, donde se ve así una multitud impresionante y gente gritando. Y no, la realidad es que este evento no capta lo ocurrido, porque lo que ocurrió, esa entrada triunfal de Jesús, no fue una expresión de fe verdadera. No fue una expresión de alabanza para un rey verdadero. No fue algo, más bien fue algo más humilde, inesperado, espontáneo, extraoficial. Vamos a llamarle superficial. ¿Cómo podemos saber esto? Ay, Gerardo, ¿cómo puedes asegurar que no fue algo así? Pues primero que nada, ni siquiera sabían que Jesús iba a llegar. O sea, no era como que lo estaban esperando, no es como que la multitud estaba esperando a Jesús. Y si esto en verdad hubiera sido una expresión de un reconocimiento a Jesús como el Rey y Salvador, 4 días después no lo hubieran matado. A veces tratamos este evento como si hubiera así mucha separación entre ellos, pero no. Pasa la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y 4 días después esa misma multitud que decía, Hosana, salven a Barrabás. Entonces, no fue algo, vamos a llamarle, no fue una expresión de fe verdadera, fue una expresión de fe superficial. La prueba es eso, esta misma gente que le adoró, después lo estaba rechazando y provocando que lo mataran. Este hombre que estaba siendo exaltado, 4 días después iba a ser humillado. En este pasaje lo que vemos es cuando buscamos a Jesús de una manera hipócrita. Cuando buscamos a Jesús y le llamamos rey, pero no lo tratamos como rey. Le decimos Hosana, pero después lo matas con tus acciones. Es una hipócrita coronación, es una falsa coronación, ¿sí? Primero que nada, no solamente es una falsa coronación, es una coronación prematura. ¿Por qué? Porque el reinado real de Jesús, y si en verdad te pusieras a estudiar las profecías mesiánicas, te dice que primero tenía que sufrir y morir y después iba a comenzar el reinado. El reinado de Jesús venía después de la muerte. Sin embargo, pasó algo muy interesante en este pasaje, algo que no había pasado hasta este punto. Jesús permitió al pueblo que se hiciera una declaración abierta y pública de que Él era el Mesías. Recordemos que en pasajes anteriores, cuando alguien quería, o cuando Él sanaba a alguien, alguien quería reconocerlo o exaltarlo, decía, no le digas a nadie, aún no es el tiempo. Todavía no es el momento. ¿Por qué Jesús hacía eso? Porque probablemente iba a provocar una persecución más grande hacia Él y iba a provocar un fanatismo más grande hacia Él. Entonces decía, no te preocupes, no es el momento todavía. No necesito todavía que vayas y grites que yo hago maravillas. Sin embargo, en este momento Jesús lo permite. ¿Qué denota el hecho de que Jesús lo permita? Denota el hecho de que Jesús sabía que el momento había llegado. Jesús ya estaba preparando lo que iba a ocurrir. Jesús sabía que cualquier aumento de la popularidad iba a provocar una persecución masiva hacia Él. Y fue lo que pasó. Después de este evento de falsa coronación, lo que provocó fue que los fariseos comenzaran a perseguirle, y entonces fue cuando planean su muerte, ya cuando buscan a Judas, cuando le dan dinero a Judas, cuando provocan todo y buscan matarlo antes de la Pascua.
Fue este evento lo que provocó. Es decir, yo me quedo pensando, no es el salven a Barrabás lo que condenó a Jesús. Porque a veces tú y yo creemos eso. Y no, la realidad es que la condenación o el hecho que llevó a Jesús a la muerte fue la fe hipócrita de estas personas. Porque si estas personas en verdad hubieran tenido fe, no hubieran dejado que Jesús hubiera muerto. Pero no, dejaron que su popularidad creciera para después matarlo. Eso es lo que pasa aquí. Entonces todo comienza en Marcos capítulo 11, vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades de Betfagé y Betania en el monte de los Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Los 2 discípulos salieron y encontraron el burrito en la calle, atado frente a la puerta principal. Mientras lo desataban, algunos que estaban allí les preguntaron, ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan ese burrito? Ellos contestaron, lo que Jesús había dicho, y se les dio permiso para llevarlo. Así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima y Él se sentó allí. El hecho de que Jesús conociera todos estos detalles parece que es sin importancia, pero el hecho de que Jesús supiera que iba a haber un burrito ahí y qué le iban a decir y que si Él decía que era para Jesús, se lo iban a regalar para que se lo llevara, lo único que está denotando Jesús con esto es que Jesús era omnisciente, ¿sí? Y que había una omnisciencia en Cristo. Jesús sabía lo que iba a ocurrir y Jesús sabía lo que estaba a punto de pasar, ¿sí? Jesús conocía a la perfección el plan divino. Y me encanta eso, porque eso te habla de una obediencia todavía mayor. El hecho de que Jesús conociera a la perfección todo lo que te estaba en el plan divino y que aún así lo hiciera, te habla de una obediencia impresionante. Los acontecimientos se desarrollaron tal como el Señor lo había planeado. ¿Y qué significa el hecho de que Jesús entrara montado en un burrito? Es muy importante. Quiero que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 38. Primera de Reyes 1, 38 al 40, dice, entonces el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, junto con Benaía, hijo de Joiada, y la guardia personal del rey, llevaron a Salomón hasta el manantial de Gión, y Salomón iba montado en la mula que pertenecía al rey David. Allí el sacerdote Sadoc tomó de la carpa sagrada el frasco de aceite de oliva y ungió a Salomón con el aceite. Luego hicieron sonar el cuerno del carnero y toda la gente gritó que viva el rey Salomón. Toda la multitud siguió a Salomón hasta Jerusalén tocando flautas y gritando de alegría. La celebración estaba tan alegre y estruendosa que el sonido hacía temblar la tierra. Y ahí mismo en Zacarías, un poquito más adelante, Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. El hecho de que Jesús entrara montado en este burrito, lo único que estaba haciendo era un reconocimiento público. Él estaba diciendo a la gente, yo soy el hijo de David, yo soy el Mesías que estaban esperando, ¿sí? Jesús está revelando a sí mismo al entrar a Jerusalén con esto. Cualquier conocedor de la cultura judía hubiera visto eso y hubiera dicho, este cuate está diciendo que Él es Dios. Este hombre está diciendo que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de David. Imagínate lo que eso significaba. Después de que Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios, vemos a la gente aprobar a Jesús, decir, órale va, te compro tu cuento, pero sin fe. Y eso es lo que nos pasa a ti y a mí. En el versículo 8, Marcos 11, vamos a leer del 8 al 10. Muchos, ¿de quién? De la multitud. De nuevo, no son los discípulos,
Los falsos creyentes, los que están sentados en las iglesias pero no le han entregado su vida a Jesús, son los primeros que hicieron lo que dice aquí. Tendían sus prendas sobre el camino delante de él y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos. Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Bendiciones al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David. Alaben a Dios en el cielo más alto. ¡Wow! ¡Qué fregón! Pero lo importante no es lo que hicieron. Lo importante era la fe de lo que hicieron. ¿Por qué hicieron lo que hicieron? Eran parte de la multitud simplemente. A medida que Jesús se iba acercando, la emoción iba creciendo. El hecho de que tendieran los mantos frente a Jesús era un simbolismo de sumisión. O sea, la gente estaba sometiéndose ante este hombre que iba entrando, de sumisión a un monarca. Un monarca no se podía contaminar con la mugre del piso, entonces pisa mi manto, ¿sí? El hecho de que de manera superficial y momentánea, la multitud estaba reconociendo a Jesús como un rey mesiánico, pero es superficial y momentáneo. Para mí es lo más importante. Tú y yo somos expertos en tener fe superficial y fe momentánea. Esa que te hace sentir bonito, esa que te hace que se te caiga la lágrima en medio de la predicación. Esa no sirve si no se mantiene. Esa no sirve si 4 días después se te olvida y matas a Jesús en tu vida. Yo te pregunto a ti, ¿tú has reconocido a Jesús como el Señor de tu vida? Todos los que están aquí se han parado algún día que yo he dicho: ¿quién quiere reconocer a Jesús? Bueno, no todos, no puedo asegurarlo, hay gente nueva, pero la gran mayoría, aquí o en algún lugar, cuando el pastor o alguien dice ¿quién quiere reconocer a Jesús?, se han puesto de pie. Y le han dicho: yo quiero una nueva relación, quiero una nueva oportunidad. Pero es algo espontáneo, momentáneo, superficial. Y entonces les pregunto, ¿has permitido que la emoción del momento te haga someterte a Dios? Porque si lo haces por la emoción, no sirve. La verdad, si lo haces por somisión, no sirve. El hecho de que sacaran ramas simbolizaba gozo, victoria. Sin embargo, este entusiasmo pues no era por las razones correctas. Estos hombres estaban haciéndolo solo por lo que Jesús había hecho, o solo por lo que esperaban que Jesús hiciera. A ellos no les interesaba que fuera el Mesías. A ellos no les interesaba que fuera el rey que decía. No, ellos lo único que querían es: ¿qué va a hacer Jesús por mí? Por eso le pongo mi manto, por eso le agito las ramitas, porque ¿qué va a hacer Jesús por mí? Eso es lo que me interesa. Y se nos olvida que la salvación se obtiene cuando ponemos nuestra fe en la identidad de Jesús y no en sus acciones. Si tú pones tu salvación en términos de las acciones de Jesús, no funcionan las cosas. Nuestra salvación está en términos de quién es Él, de nuestro reconocimiento de quién es Él. El pueblo, este pueblo que le tendía los mantos y le agitaba las ramitas, no estaba suplicando salvación. No estaba suplicando perdón. Ellos lo que querían era un rey que los liberara de los romanos. Ellos lo que querían era un rey que levantara a Israel por encima de todos los pueblos y naciones. Ellos lo que querían era volver a ser como lo era cuando David reinó. Querían dinero, prosperidad, emociones, sentir bonito. Todo eso que tú y yo hacemos, o todo eso que tú y yo utilizamos para buscar a Dios. Ellos no buscaban a Jesús por pecadores. Ellos no buscaban a Jesús porque estaban arrepentidos. Ellos querían prosperidad, liberación del dominio romano. ¿Por qué estás suplicándole a tú? ¿Por qué tú le estás tendiendo el manto a Jesús? ¿Por qué tú le estás agitando las ramas en gozo y alegría? Porque no quiere decir que lo hacían mal, ¿eh? Ojo. Lo único que está diciendo es que lo hacían por los motivos incorrectos. Y a veces tú y yo podemos poner en riesgo nuestra salvación y podemos creer que lo estamos haciendo bien, pero cuando se llegue el momento de escoger entre Jesús y Barrabás, vas a escoger a Barrabás.
¿Qué es lo que hace Jesús con la fe de estos hombres? Porque me sorprende, ¿verdad? Marcos 11:11. Le están diciendo, alaben a Dios. Jesús llegó a Jerusalén, entró en el templo, después de mirar todo detenidamente alrededor, salió porque ya era tarde, después regresó a Betania con los 12 discípulos. Ante el grito de Bartimeo, Jesús se paró y dijo, tráiganme ese hombre. ¿Dónde está? Lo quiero aquí. Y quiero proveerle, quiero darle. Ante el grito y la alabanza hipócrita de la multitud, Jesús se siguió de largo, se metió a un templo, vio cómo estaban las cosas, agarró a sus discípulos y se los llevó. Lucas capítulo 19 expone un poquito más la actitud de Jesús ante la alabanza hipócrita de la gente. Lucas 19, versículo 41. Porque no fue un te ignoro y me vale. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Desafortunadamente, para mí, este evento de la entrada triunfal de Jesús es el evento más común en las iglesias. Cada domingo hay falsas coronaciones de Jesús. Y cada lunes, martes, miércoles, yo creo. ¿Tú y yo nos seguimos rebelando contra Jesús? ¿O se nos acaba la fe cuando Él no satisface nuestros caprichos? Tú y yo seguimos esperando bendición, seguimos esperando prosperidad, seguimos esperando que Jesús nos libere de nuestros problemas. Creemos que Jesús nos va a hacer ricos, creemos que Jesús nos va a conseguir pareja, creemos que Jesús va a salvar nuestro matrimonio, creemos que Jesús nos va a sanar, creemos que Jesús va a cumplir nuestros sueños y nos va a hacer multimillonarios. Ojo, no estoy diciendo que no pueda, Pero cuando no pasa, nos desilusionamos. Ya no voy a ir a la iglesia, son puras patrañas. Ya no voy a seguir orando, no tal ni sirve de nada. Ya no voy a buscar a Dios, total ve, me sigo igual o peor. Nos desilusionamos y 4 días después matamos a Jesús. Debemos aprender a coronar a Jesús en nuestro corazón de la manera correcta. ¿Cómo? Como lo hizo Bartimeo, Por eso me encanta, porque la Biblia no se equivoca. Y el hecho de que esté ese evento de la sanación de Bartimeo y luego inmediatamente después venga esta falsa coronación, es Jesús diciéndote, así sí, así no. Esto que fue un simple grito, Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí, me importa más, me sirve más, lo quiero más, hace que me detenga aún. Sí, Jesús, te reconozco como mi Señor y Salvador, amén, gloria a Dios, soy salvo. Ahí está mi manto, ahí están mis ramitas. Eso no sirve. Eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Cómo le hago? Reconozco a Jesús como el Rey de mi vida. Me someto a Él, le doy la gloria, y le doy la gloria no con ramas y mantos, le doy la gloria con mi manera de vivir. Que cada acción y cada suceso que cometemos sea para gloria de Dios. Y entonces te vuelvo a preguntar, ¿es Jesús el Rey de tu vida? Levante la mano, ¿quién dice que Jesús es el Rey de su vida? ¿Quién dice? No digo que vivan.
¿Quién dice que Jesús es el rey de su vida? Les pregunto, ¿ya lo coronaron? Ya le pusieron esa corona, no de espinas, porque todos le hemos puesto corona de espinas. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y sí, tal vez estamos a nada de otra falsa coronación. Pero si 100 personas hacen una falsa coronación y una lo corona verdaderamente, es suficiente. Decía la alabanza al principio, deja las 99 y va por la una. Cierra tus ojos, por favor. Dios, perdóname. Perdóname porque te he coronado falsamente muchas veces. Porque muchas veces te he reconocido con mis labios como mi Señor y mi Salvador, pero te he asesinado muchas veces más, Padre. Te he despreciado y he salvado a Barrabás en mi vida muchas veces. Ese Barrabás que representa a mi yo pecador, a mi yo que le encanta la cochinada, el relajo. Padre, perdóname. Perdóname porque he coronado incorrectamente a tu Hijo. Porque no me he puesto a cuentas contigo, porque no he reconocido mi pecado en verdad y no estoy verdaderamente arrepentido. No soy perfecto, sé que tú me puedes hacer perfecto, pero sé que es un proceso que comienza con mi fe. Hoy clamo a ti como lo hizo Bartimeo y te pido ayuda, Hijo de Dios, para que tengas compasión de mí. Haz lo que quieras hacer conmigo. Me entrego a ti, te entrego mi vida y reconozco que cuando yo entrego mi vida a ti, tú atiendes mis necesidades, tú te tomas control de mi vida, tú haces lo verdaderamente importante y no eso que tanto creo querer. Hoy te quiero coronar verdaderamente y hoy te quiero reconocer como mi Señor, me quiero someter a ti. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Ayúdame a tener fe de la manera correcta. En el nombre de Jesús. Amén.